como calentando motores y demás. En principio lo de siempre, muy agradecida porque vengan, porque apoyen algo que para mí es una fuente de trabajo. En definitiva, este es mi trabajo también, o sea, que apoyen otras maneras de generar economía, de hacer economía, de generar ingresos, de hacer ingresos. Y muy contenta, como siempre, de estar en Rosario, muy contenta con las chicas, con Ini y Kimi, que me albergaron en sus casas y que hicieron la movida, consiguieron acá, así que muy contenta también por el resultado de lo que fue la preventa del libro. Es un libro que se autogestionó íntegramente, bueno, como todos nuestros libros. Hubo gente que lo compró por anticipado, luego gente que reforzó comprando una rifa, así que también muy contenta por esa posibilidad, que es súper difícil dado que vivimos en este país más que en otros. Digo, no solamente que es este continente o que es esta región, porque en México no pasa. En México, si el imprentero te dice un precio en un mes, el mes siguiente está más o menos el mismo precio. Las cosas no cambian cada 15 días, reguladas por el precio del dólar, que es lo que pasa acá en Argentina. Así que bueno, muy, muy contenta con todo eso y con la oportunidad de estar acá. La idea también de presentar el libro en un formato clase tiene que ver con varias cuestiones, pero sobre todo con presentar tanto a Monique Wittig como a Espinosa en una versión que no sea solamente vender el libro, sino que también sea participarlas de la oportunidad, invitarlas a leer el libro y invitarlas a leer a estas autoras, tanto Wittig como Espinosa. No sé si conocen algo al respecto de Wittig o Espinosa o nada en absoluto, o más o menos, alguito. Bueno, hagamos una síntesis de tanto de Wittig como Espinosa y la relación que yo encuentro, y luego me gustaría leerles alguna cuestión del libro, alguna cosita del libro. Y también me gustaría que participen, ¿no? O sea, que se saquen dudas, consultas, ideas. Digo, que no sea una conferencia, que no lo pretenden, y que sea una presentación de nada, sino que sea una clase, y las clases rinden más si la gente participa. Esa es la verdad. O sea, las clases que la gente tiene inquietudes y dudas es más una clase donde se construye conocimiento mejor que una clase donde ustedes escuchan y yo sencillamente les hablo. Bueno, en principio es una colocación rara poner, no sé si lo saben o si se han dado cuenta, pero es bastante raro meter a Wittig con Espinosa por un tendal de motivos. A su vez hay un tendal de motivos que, si se quieren, son políticos o autobiográficos, lo que eso quiera decir en este momento, concédanmelo, o biográficos más que autobiográficos, biográficos de ellos dos, tanto de Wittig como de Espinosa, que a mí me parece sustancial e interesante que volver a adosar a la larga lista de gente que habla de manera diferenciada, porque nunca que yo sepa, nunca los han puesto en conjunto a dialogar. Entonces me gustaría primero hablar un poco de Monique Wittig y luego un poco de Espinosa. ¿A quién conocen menos? ¿A Wittig? A Espinosa, muy bien. Ahí está la rama lésbica. La rama lésbica, conoce a Wittig. No se puede ser lesbiana en este mundo sin conocer a Wittig. Bueno, empecemos entonces por Wittig y después vamos a Espinosa, aunque en realidad si lo hiciéramos por periodo deberíamos empezar por Espinosa y luego por Wittig, porque uno es un autor del 1600 y otra es una autora prácticamente contemporánea. Pero empecemos con Wittig. Ya lo anticipé, ¿no? Wittig, pensamiento lesbo-feminista francés. Si se quiere, lesbo-feminista francés, si podríamos llegar a decir postestructuralista. Hasta ahí podríamos llevarla, aunque suena raro y ella no se lo ha autoadjudicado jamás, no fue una adjudicación propia. Wittig es un personaje dentro de lo que es la literatura de ficción francesa muy interesante en principio. Gracias. Muy interesante en principio porque cuenta con una gran obra de ficción que luego
sobre todo de ficción, literatura, ¿no? Literatura de ficción. Fue muy prestigiosa, fue muy consagrada esa obra de literatura de ficción y luego la puso en juego, la verdad es que se rifó la carrera, así le fue, se rifó la carrera frente a lo que es su texto más canónico, el texto que más se sigue de ella, el texto que más ha presentado motivos, que ha dado más que hablar, que se lo conoce con el nombre del pensamiento heterosexual. El pensamiento heterosexual, que es una conferencia que ella da aproximadamente en 1978, que se pone por escrito en 1979 y que debido a ese texto debe finalmente retirarse, se tiene que ir como exiliada política prácticamente debido al lobby que le hace, el lobby contra que le hace el feminismo francés heterosexual. Es la primera vez con Monique Wittig, que ya tenía entonces toda esa obra de ficción súper prestigiosa, experimental, muy de la experimentación, se las recomiendo mucho. Es una autora que vale mucho la pena leer en su literatura de ficción. Estoy pensando, no sé, Los Poponax, por ejemplo, El cuerpo lesbiano, Las guerrilleras, el diccionario borrador para un diccionario de las amantes. O sea, es una autora que vale mucho la pena leer en su literatura de ficción y que luego actualiza con sus ensayos, siendo este ensayo, es un ensayo que si ustedes lo quieren rastrear van a encontrar toda una cantidad de ensayos agrupados bajo el nombre de El pensamiento heterosexual. En español lo pueden conseguir en cualquier lado, en internet está para descargar. Y también es una autora que tiene una obra más desconocida de cuento y de audiovisual. Por ejemplo, tiene una película hecha en colaboración con su última pareja afectiva, Sandy Sage, que está vive en Estados Unidos, a donde se exilia Wittig. Una película muy buena que les recomiendo, se llama La muchacha, basada en un cuento de Wittig. Toda una experiencia de poner en acto todo ese pensamiento o toda esa propuesta que está en el pensamiento heterosexual. Bien, ¿contra qué se está peleando Wittig en 1978 con el pensamiento heterosexual? Básicamente, como su nombre lo indica, con la heterosexualización o la naturalización de la heterosexualidad dentro del pensamiento estructuralista francés, que da por tierra con una cantidad de categorías, las vuelve a analizar, las deconstruye. Ahí es donde se inventa esta palabrita que hoy se usa hasta para venderte un jabón de tocador, de construcción, que nadie sabe muy bien qué quiere decir, pero bueno, más o menos en un momento se supo que tenía que ver con la disolución de un sistema, un paradigma de pares antitéticos, ¿bien? Pero bueno, empieza todo este movimiento, pero justo cuando llegan a lo que se conoce como sexualidad humana, no le ponen el cascabel al gato, obvio. ¿Y contra qué está sobre todo enojada Wittig? Contra el psicoanálisis. O sea, obviamente eso es lo que más le molesta a Wittig, por obvios motivos que ustedes ya conocerán, como por ejemplo complejo de Edipo, castración, narcisismo y bueno, y todo lo que tiene que ver con una cantidad de categorías que hoy son obsoletas y que no resisten el menor análisis porque no se puede hacer la más mínima clínica si se aplica a ese aparato conceptual. Bueno, Wittig ya lo anticipa en 1978, una visionaria. O sea, por eso para mí el pensamiento heterosexual es una suerte de Big Bang epistemológico dentro del pensamiento lesbofeminista. A su vez, no lo dije, pero también es importante mencionar de la carrera de Wittig. Wittig hace performance. No es una gran performancera, pero tiene un par de hechos así muy, muy dignos de mención, como por ejemplo llevarle un ramo de flores, la que más se conoce, llevarle un ramo de flores a la mujer del soldado desconocido, de la tumba del soldado desconocido que está en París. París tiene una tumba que es la tumba del soldado desconocido, ella le lleva flores a la esposa del soldado desconocido, que es más desconocida que el soldado desconocido, le lleva flores, hay todo un panteón ahí con unas llamas que no se pueden apagar nunca. Bueno, ella le lleva flores a la señora esposa del soldado desconocido, que es más desconocido. Bueno, bien, ¿qué es la heterosexualidad o cómo funciona? ¿Qué opinan ustedes? Además del embole. Sí. Ay, qué bien, qué avisada, qué Foucaultiana. Qué Foucaultiana. Bueno, entonces digamos lo que no es. Entonces no es natural, no es una orientación sexual, no es preconsciente, no es prediscursiva, no es transhistórica, no es apolítica,
no es una elección de objeto, no es una categoría biológica, no, si es eso que vos dijiste, no es ninguna de estas otras cosas, ¿no? Entonces, no es ninguna de esas otras cosas que es lo que plantean todas las áreas que trabajan con las conductas humanas, o sea, no tiene nada ni de natural, ni de preconsciente, ni de transhistórico, ni de apolítico, ni de elección de objeto, no es ni siquiera una orientación sexual. Bueno, ya llaman a toda la gente que está ahí alabando la publicidad de Sprite y también le explican de paso que entonces no forma parte de la diversidad o la disidencia, sea lo que sea que signifique eso, que ya a esta altura hay que desconfiar, a esta altura de las marcas hay que desconfiar del uso que están haciendo las marcas de eso. Pero bueno, no es ninguna de esas cosas. Pero Wittig no habla en Foucaultiano. De hecho, una puede pensar que lo leyó porque Historia de la Sexualidad es 1976, el pensamiento heterosexual es de 1978, entonces puede ser que en algún momento le cayó, obvio, un poco de eso en la mano. No obstante, no habla de categorías. Entonces, ¿qué dice que es la heterosexualidad? Un régimen político. Muy bien, como estamos en un momento de regímenes políticos, así que todos los lugares del mundo, excepto estallando. Claro, sí, nos riamos porque si no es muy triste, pero realmente nos tendríamos que matar. Total. Y para eso lo inventaron. Para eso está inventado. Yo te digo que soy del 2001, hace muchos años que lo vivo, así que esto ya lo vi venir, ya lo sabía, y bueno, esto es un bajón. Después hablaremos de eso. Entonces, ¿qué hace un régimen político? ¿Qué hizo Hernán Cortés? Primer acto de gobierno, llega no acá, más arriba, a estas costas, ¿y qué hace? Lo primero. Si es un régimen... ¿Cómo? Ah, ¿eso hace? ¿Esta es la historia que hace? Les habló. Primero les habló. ¿Y les habló en qué? Muy bien, entonces lo primero que hace un régimen político es hablar en un idioma y prohibir la utilización de otro. Esto es lo primero. Lo primero que hace, esto es lo que dice Wittig, entonces, que hace la heterosexualidad como régimen político. Si la heterosexualidad es un régimen político, tiene una serie de efectos. Esto es, tal vez a ustedes ahora no les produce nada, pero esto haberlo dicho en 1978 produjo un impacto, sí, fue un bombazo, ¿entendés? Como, ¿qué hace esta torta desacatada diciendo que, bueno, hoy tal vez acá, no acá, pero quiero decir en este país, en este momento, hoy que hablábamos de lo del deseo, tal vez también produciría unos ciertos efectos complicados, puesto que... Sí, pero era heterosexual, como toda la vida. O sea, estaba heterosexual la cuestión. Y luego también ocurre esto que iba a decir del deseo, que la gente confía en su deseo como si fuera un norte, como si fuera una guía para surcar un mar sin una brújula. Y la verdad es que el deseo, Wittig anticipa, supongo que a partir de no sé si a partir de la lectura de Foucault, pero en esa órbita anticipa que el deseo efectivamente no está fuera del dispositivo de sexualidad, por decirlo de algún modo, y por ende, entonces no se puede confiar en el deseo en estado puro y acrítico, como si el deseo, sobre todo el deseo sexual, fuera, no sé, algo intrínseco, inherente y natural en el que no debemos desconfiar y que incrementa nuestras potencias. Pero me estoy yendo a Spinoza y no quiero hacer eso todavía. Quiero ir por partes. Entonces, lo que dice es que es un régimen heterosexual. Como régimen heterosexual va a producir una serie de efectos. El primer efecto es la producción de la heterosexualidad, o yo le voy a decir así, la cultura heterosexual. ¿Qué es la cultura heterosexual? Básicamente que si una quiere comunicarse con el régimen que es la matriz de inteligibilidad de todo, por eso hasta lo más revolucionario justo no se mete con esto. O sea, esto impregna todos los campos. Impregna, aunque es una construcción política, es decir, no es de siempre. Tiene un momento, se puede historizar, no es contingente.
No obstante, si una quiere comunicarse con el régimen, tiene que comunicarse en heterosexual. Las buenas noticias de esto es que se produce una situación de bilingüismo. Buena, entre comillas. Esto no lo dice Wittig, pero nosotras lo podemos adosar, agregar, porque siempre que un régimen produce o proscribe la utilización de una cierta lengua, piensen en regiones cuyas lenguas han sido proscriptas por regímenes, la gente habla dos. En su casa, en el espacio doméstico, en el espacio no público, sigue manteniendo su lengua no heterosexual, por decirlo de alguna manera. Piensen entonces en ejemplos de eso. No obstante, para comunicarse en la inteligibilidad pública del espacio político hay que comunicarse en heterosexual. Ejemplo de lo que sería comunicarse en heterosexual, bueno, justamente la matrimonio igualitaria, por decirlo de algún modo. Si una quiere explicarle una cierta afectividad, una cierta organización sexoafectiva grupal, lo va a tener que traducir a heterosexual y algo que el mundo heterosexual pueda entender y pueda inteligir y decodificar. Eso es lo que está diciendo Wittig. Nuevamente, como esto es discutible lo que voy a decir ahora, se le puede discutir a Wittig, no obstante se lo vamos a conceder para poder avanzar en Wittig justamente, en sus desarrollos teóricos. ¿Por qué se le llamaría heterosexual a ese lenguaje, a ese otro lenguaje interno? Porque es la de los heterosexuales. Al que hablan en su casa el dialecto. No es un dialecto. Si vos decís que es un dialecto, ya hay una lengua importante, específica, principal, que es lo que cree la RAE de su variedad lingüística, y luego hay dialectos. Y en realidad sí hay situación de... no es horizontal en el sentido del reparto del poder, pero no es que el lesbiano es un dialecto, hay un dialecto lésbico y luego hay una lengua que es la heterosexual, porque entonces es postular que hay una sexualidad natural, verdadera, legítima, y desviaciones más o menos legítimas, más o menos aceptadas, más o menos asimiladas. Este no es el planteo de Wittig. Wittig lo que dice es que el estructuralismo y el postestructuralismo se metió con todo, pero no se metió con esto, justamente porque la heterosexualidad es un régimen político. Entre las cosas que hace el régimen, ahora te voy a mostrar cómo se organiza el régimen lingüístico político de la heterosexualidad. Ejemplo, van a la ferretería, necesitan un enchufe. A ver si tengo el enchufe. Muy bien, esperen. Exacto. Muy bien. ¿Cuál es el macho? El que entra. Le podrían decir cuernito. Una podría decir, ir a la ferretería y decir, necesito enchufe, cuernito. ¿Por qué macho? Ya verán que además esto no resiste el menor análisis. En el 2019, hasta Tinelli lo sabe, de verdad lo digo, de todo corazón, es como ya sabe que hay mujeres con pene, como es el camión de hazte oír, el régimen heterosexual. Bueno, entonces, justamente por eso es un régimen heterosexual. Vos vas, o sea, lo contamina o lo controla, manipula todo lo que existe. Wittig, estoy adelantándome, pero Wittig lo que va a decir es que organiza todos los asuntos humanos conscientes y no conscientes a nivel lingüístico, porque si no, no se puede hablar, no puedes ir a comprarte ni el enchufe a la ferretería porque vas a estar horas dándote a entender al respecto de que querés uno con dos patitas así o uno que tenga agujeritos, y así en un montón de cosas. Piensen en cualquier documental sobre la reproducción de los cangrejos y está heterosexualizadas, tienen bodas, noviazgos, parentescos. Piensen en las familias de palabras. Las palabras no tienen familia. Las palabras derivan. Entonces, ¿quién dice que las familias que copulan son familias nucleares, se casan, hijites? ¿Qué les pasa a las palabras? No les pasan eso. Por eso dice que te obliga a hablar en sus propios términos. Sí o sí, para comunicarte tenés que acceder mejor dicho, aceptar hablar en sus términos. Exactamente, y hace algo peor, justamente, esta es la parte que yo decía es discutible, justamente como es discutible, pero se lo vamos a conceder. Como se supone que el pensamiento se articula en lenguaje, es discutible porque si algo hay de esa frase es capacitismo por decir algo, para empezar.
Pero bueno, concedámoselo un segundo porque efectivamente no es que no hace nada la articulación del lenguaje en el pensamiento, ¿no? O sea, produce matrices de inteligibilidad. A eso se dedica la publicidad tan contenta y lo bien que hace. O sea, ya lo vemos en sus efectos en el cotidiano. Pero si para tener inteligibilidad social te dice o te impone un régimen discursivo, también te obtura la posibilidad de crear tus propias categorías, es decir, de expresarte en tu propia lengua e incluso produce sentidos equívocos en las traducciones entre qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, no solamente te dice en qué idioma tenés que hablar, además te impide hablar o producir tus propias categorías en el propio tuyo, que cada vez tiene un ámbito más reducido para poder ser expresado, para que vos te puedas expresar. Entonces, finalmente, un día no te das cuenta, ya no estás hablando en tu lesbiano, estás hablando en heterosexual, estás pensando en heterosexual y estás pensando como heterosexual, estás haciendo esas tres cosas. Y vos no te diste cuenta, solo por existir, porque si no, no tenés ningún tipo de existencia social. Esto es el primer cascabel que le pone al gato y yo me imagino a Simone de Beauvoir sentada ahí, se le cayó el tocado al piso, ¡pum! Y este es el motivo por el cual Simone no tenía novias, nunca. Uno de los tantos, ¿no? Bueno, entonces se le cayó el peluquín ahí al piso. Cuando la escuchó se quedó lacia, porque además esto lo sacó de ella, así que le debe haber agarrado un bobazo. Porque ¿quién fue la primera que dijo, no se nace mujer, se llega a hacerlo? Y debe haber pensado cómo esta torta desacatada llegó a partir del segundo sexo a este análisis y se debe haber puesto como loca. Que le vengan a decir que su deseo no era natural y que estaba todo mal y que eso era un régimen político. Piensen también con toda la historia, la carga imperial que tiene Francia, una francesa diciéndole esto forma parte del imperio. Hoy esto está muy conocido, bueno, no está nada conocido, pero debería estar muy conocido, cómo esas formas heterosexuales forman parte de la colonialidad. Deberíamos tenerlo más incorporado, pero hasta podríamos decir que Wittig eso lo anticipa. No es que yo me quiera poner como Wittig así visionaria, pero un poco sí, porque anticipa que justamente esas formas construidas, políticas, heterosexuales, forman parte de la colonialidad imperial y su contrario, lo que hoy podemos llamar imperialismo gay, por decirlo de algún modo. Bueno, entonces, la heterosexualidad, ¿qué hay que hacer para ser heterosexual? ¿Qué necesitamos para tener heterosexualidad? Muy bien, necesitamos hombre y mujer. Entonces este es el segundo bombazo que tira. El hombre y la mujer no son datos duros, naturales, transparentes. Son construcciones políticas de un régimen, son efectos de la opresión. Por eso digo, tal vez a Foucault lo leyó. Esto lo dice Foucault. Claro, Foucault se le olvida ponerle sexo a las cosas. ¿Qué le va a poner sexo si él tiene la pija? Bueno, pero no nos enojamos con Foucault. Además de porque es muy amigo mío. No, porque no tiene, es al pedo hacer eso. Lo que hay que hacer cuando los autores no la ven es una adenda. No ponerse rancia y decir, no lean a Foucault, abórtenlo. Nada, hacerle una adenda y darse cuenta porque no se le ocurrió. Y no, ¿qué se le va a ocurrir? No se le va a ocurrir que sí, los sujetos son efectos del poder, sí, pero el poder, viste, que está repartido de manera diferenciada entre dos sujetos que son una construcción política binaria que tiene género. Bueno, no la vio Wittig, Wittig lo dice. Entonces, es la primera en decir que ni el hombre ni la mujer, o en decir que el hombre y la mujer son construcciones políticas. En 1978 esto no se hablaba, o sea, el hombre y la mujer era una cosa que salía por las vaginas de las mujeres. Salían mujeres y hombres por las vaginas de las mujeres. Hoy todavía se dice, pero hay gente que entendió que no funciona así. Huelga decir que, me adelanto un poquito, pero si una piensa en Spinoza y en un mundo de las potencias, en el mundo de las potencias de Spinoza tampoco cree que nace gente, cree que hay en el mundo potencias, que es muy diferente. Ya estoy mostrándoles qué es lo que yo leía cuando leía a ambas personas y dije, mira cómo se dialoga, mira cómo hablan, o mira cómo se pueden llegar, las tengo que presentar. Se van a llevar mejor de lo que creen, se van a gustar un poquito. Bueno, porque a veces la gente se quiere conocer.
No, de verdad lo digo. ¿No les pasa que yo soy muy de la idea de que a veces hay alguien que te quiere conocer y que hay que mostrarle a esa persona, hay que mostrarles a que la quiere conocer? En términos de agenciamientos con autores, con músicas, con cosas, ¿no? Bueno, volvamos. Entonces, dice Wittig que son construcciones, que la mujer y el hombre son construcciones políticas. ¿Y qué es la mujer con respecto al hombre? O sea que no, ya ahí... No, en realidad justamente no. No, deshicimos, en algún punto toma esa idea del cuerpo es una situación de Simone de Beauvoir, que también está en el segundo sexo, no es que deshace el cuerpo, pero lo lleva a otro nivel de la materialidad, en el sentido de que la mujer como construcción política no es algo nacido con una cierta anatomía, sino es una manera de existir en el mundo. Por supuesto, para eso fue construida así, pero eso no es natural. Eso es una construcción política. No hay nada de natural en esa inferioridad, no hay nada de transparente en ese ser mujer y no hay nada de anatómico en esa realidad social. No tiene que ver no tiene que ver con ninguna de esas cosas que acabo de enunciar. Por supuesto, está diferenciada la cantidad, los grados y la intensidad y el uso y las manifestaciones del poder por sexo. Pero ahí lo primero con lo que se metió es a desnaturalizar o desmitificar el mito de que hay gente que nace en sexos. ¿Qué es lo que pensaba hasta ese momento el feminismo? Todavía lo sigue pensando. 2019 hay demasiado feminismo pensando así, pero bueno, hay otra parte minoritaria que sigue siendo, pese a todo minoritaria, que ya se da cuenta que no, en el sentido que estamos indicando, ¿no? De que tener un cierto cuerpo anatómico no tiene nada que ver o no está de manera directamente relacionada con la asignación biopolítica. Esto es lo que dice Wittig. Entonces, la mujer con respecto al hombre, inferior. Y es una relación social con respecto a este hombre. Son las dos construcciones políticas. Acá la gente le estalló la cabeza porque lo que quería la gente, toda la gente, lo que yo llamo la gente merch del bien, lo que quería la gente merch del bien es pensar que varón, mujer era neutro y que en realidad lo que había era un género que se imponía de manera coercitiva para la dominación y que eso lo alcanzaba con no imponer el rosa en las nenas, no imponer desprincesamos y ya está. Listo. Y se acabó el problema. Bueno, es un poquitito más complicado, parecería ser. Bien, entonces la mujer como el otro, que es esto que vos decías, como el otro del hombre, ¿no? Es un otro con respecto al hombre. ¿Y cómo sabemos que alguien es mujer? Por ejemplo, no tiene necesidad de denunciarse. ¿Y qué hace una mujer con respecto a un hombre? Es una relación dialéctica. ¿Qué hace? Por eso es una oprimida del hombre, diría Wittig. Tiene una serie de relaciones obligatorias con respecto al hombre. ¿Cuáles son? Obligatorias y gratuitas. Wittig no lo ve porque es abolicionista. Mal que nos pese, nadie es perfecta. Nadie es perfecta. Igual, como todo, chicas, miren que las Radfem que se fueron no son las que vuelven. Siempre vuelve la versión más degradada de todo. O sea, va empeorando. Entonces, vamos a decir las cosas como son. Una abolicionista del 78 no es la señora Lica. ¿Está? O sea, digo, porque para que no nos pongamos tampoco densas y necias, es otro tipo, no es porque la quiera defender, pero bueno, tienen otro nivel, por decirlo de algún modo, intelectual. Bien. Pero va por ahí. Hay una serie de actividades obligatorias, complementarias, sin la cual un sexo no existe sin el otro. Y entonces la mujer, o sea, la existencia del hombre depende la existencia como categoría política, como constructo social, depende de manera directa de esas mujeres. Por eso Wittig, una de las cosas que hace en estos textos, en los textos de los que trabaja este libro, que son todos esos ensayos compilados bajo la heterosexualidad, como el pensamiento heterosexual, es hacer un llamamiento
Una podría decir en principio a las mujeres, pero luego a otras personas que viven, por lo menos una podría pensarlo, lo estoy pensando ahora en voz alta, pensando otras corporalidades que viven bajo ese régimen de deseo heterosexual y ese régimen político, hace un llamamiento a fugar, como fugaron los esclavos negros en Estados Unidos, los esclavos y las esclavas de las plantaciones en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, organizando estos campamentos que en Argentina, justamente por una cuestión racista, se llama quilombo. Quilombo es una palabra bantú, esto me lo enseñó una alumna mía, Alexandra Jameson, que es afrodescendiente, y bueno, justamente por eso acá quilombo es peyorativo, cuando en realidad habla de un campamento de esclavos y esclavas libertas o fugadas. Entonces lo que hace Wittig, tomando la lucha del pensamiento, la lucha por los derechos civiles afrodescendiente, el pensamiento afrodescendiente, exhorta a las mujeres a fugar de esa categoría mujer, dejando atrás todos esos roles que son los que te construyen social y políticamente como mujer, que no tienen que ver con un ser natural mujer, porque eso no existe, porque estamos en el mundo de las potencias, eso lo veremos luego, sino lo que existe es la construcción política. Los vamos a enumerar. Justo la gratuidad del sexo no está, porque Wittig estaba exhortando a que nos fuéramos a la bosta y que se acabe el capitalismo, básicamente. Por eso yo diría que no lo enunció de esa manera, pero sí tiene que ver con la reproducción, tanto la reproducción biológica como, pensemos que en los 70 cualquier feminista que se precie era más o menos huelguista de vientre. O sea, todavía calaba hondo la frase de Beauvoir de que la libertad comienza por el vientre. Hoy, como ya estamos en niveles 2.0 de colonialidad, todo el mundo le parece estupendo reproducirse. Ya ni nos metamos con Gretita y que le robamos el futuro y las catástrofes medioambientales y todo eso. Lloro, estoy así. Me muero por Gretita. ¿Cómo me atrevo a contaminarla con mi humira, con toda mi medicación biológica, a ella que es tan joven y tan europea? Mira, que la tape Groenlandia, que ya está destruida, y que según entiendo es un país conquistado por esas mierdas suecas, entonces que el castigo divino, el karma, que los tape el agua. Así, salud. Haciendo amigues, es como ¿no? Como el microprograma. Te pongo adentro de la clase un fragmentito de programa. Se llama trastorno múltiple de la personalidad, chicas. Bueno. Pero bueno. Volviendo entonces a Wittig. Tiene que ver con la reproducción. Esto que les decía que en el 70 la línea de la huelga de úteros era muy fuerte en el pensamiento feminista, por cuestiones que no tienen que ver con la catástrofe medioambiental en la que nos encontramos en la actualidad, sino que tienen que ver justamente con, por ejemplo, que la única manera de ser libre con cría, ¿cuál es? ¿Cómo hace? ¿Cómo? Aile, ¿cuánto le pagás? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no, vas a quedar en el pabellón, vas a quedar en un pabellón especial. No, pero vas a quedar privada de tu libertad. O sea, igual viste que tampoco hay mucha libertad, pero tratemos de no estar adentro, que adentro no es afuera. Pero bueno, ponele, no, error, respuesta incorrecta, eso no lo dice. No. ¿Cómo? ¿Vos decís? Bueno, ligate las trompas, Rowena, porque ese es un engaño y el compañero señoro aliado feminista te caga nivel Dios, no, tampoco, respuesta incorrecta. Muy bien, ahí está. Las teorías de la interdependencia salarial, estupendo, total, el salario es maravilloso, la paga es buenísima. La única manera de tener una cría y poder desarrollarse como ser humano en el espacio público y político es explotar a otra mujer. Esa es la respuesta correcta. Es explotar a otra mujer. No hay otra. ¿Por qué es explotación? Porque nunca una empleada doméstica o una criadora o una cuidadora
de niñez, de infancias, gana lo mismo o más, o lo que le corresponde por esa tarea. Jamás, de hecho, no gana ni un tercio ni un cuarto de lo que gana la peor paga de las trabajadoras sexuales. Sea dicho de paso, vayan a chequear cifras, pregunten y se darán cuenta, por eso es pura y dura explotación. Entonces, la única manera de ir a estudiar en la universidad o tener una carrera o hacer todas esas cosas que le gustan a las mujeres blancas con un hijo es tener a una señora, por citar una fuente, una empleada tan paraguaya como flamante ciudadana argentina que, erguida sobre sus derechos, sobreinterpretó sus beneficios. Así habla el feminismo en nuestro país sobre sus empleadas domésticas. Entonces, así podés desarrollar tu carrera. Caso contrario, no podés, porque no te da la vida, no te da el cuerpo, no te da los horarios y no te da la economía, básicamente. Bien, entonces, entre las tareas o los llamamientos a desuscribirse, a desagregarse, a liberarse, a emanciparse de Wittig, uno tiene que ver con con dejar de ser esa otra parte que realiza tareas gratuitas por amor, diríamos, en función de los hombres y que sostienen entonces esa categoría política. La reproducción, el cuidado de los hijos, el hogar, tareas de sostén afectivo, de sostén sentimental y obviamente lo que decías vos, que efectivamente es así, las tareas de servicios sexuales, que yo creo ella en algún punto las incluye en estas tareas sexoafectivas, lato sensu, que tiene que realizar la mujer dentro del hogar. Bien, lo cierto es que hay una suerte de axioma o de axiomática allá afuera que nos dice que somos heterosexuales, que para tener existencia social tenemos que ser heterosexuales o no seremos nada. A las pruebas me remito, digo, la publicidad de Sprite es una demostración de eso, de la única manera de tener una representación, que quién la quiere, ¿no? Eso es lo que yo diría, ¿quién quiere la representación? Pero bueno, hay un montón de gente que quiere la representación, así nos va. Por andar con modelos de representación y representatividad. Pero lo cierto es que si una quiere ser representada, quiere tener una representación, ser inteligida políticamente, una tiene que ser heterosexual. Ahora, esto que es un axioma o que es una ley, es un orden, es una obligación, está, dice Wittig, retorizado, está, si se quiere, podría decirle ahora, erotizado. Está poetizado, no está puesto de esa manera, está puesto de una manera bella, que creo que ahí es donde están, esto también nos lo dice Wittig, están todos esos enunciados que abundan acerca de lo maravilloso de desear, lo maravilloso de elegir, y cuán natural, bueno, el cuán natural y de qué poco deberíamos desconfiar de ello. De lo cual Wittig termina con una cita rutilante, una cita que hoy para mí no aplica, mal que le pese a quien le pese mal, que es: las lesbianas no somos mujeres. Eso es lo que dice Wittig. ¿Por qué Wittig dice eso? ¿Y por qué no aplica hoy? Podría ser. En principio no era su interés reproducirse, justamente no por una cuestión de principios, una cuestión intrínseca al lesbianismo, sino por estas corrientes que tenían que ver con el pensamiento político lésbico o lesbofeminismo, de la libertad empieza por el vientre. En general había más un llamamiento a dejar de ser esa mujer doméstica, reducida al espacio por todas las feministas, no solo las lesbofeministas. Esto lo sabía hasta Betty Friedan, que hoy es una cabeza de termo. Entonces, lees el texto de la mística de la feminidad y decís, esta señora, una señora. No obstante, hasta esa señora lo sabe más que lo más avanzado de la tecnología de punta del feminismo argentino contemporáneo. Así es mal. Si tiene agua, mejor. No, pero ¿por qué? ¿Por qué las lesbianas para Wittig no son mujeres? ¿Qué no hace una lesbiana? Además, no tiene esa relación, las lesbianas del 78 se supone que no tienen esa relación con respecto a la heterosexualidad como régimen político. Son una podría decir, no lo expresa así Wittig, pero nosotros lo podríamos decir, para mezclar otros textos y hacer una órbita más grande y hacer colocaciones más extravagantes, es una línea de fuga.
con respecto a la heterosexualidad como régimen político, porque no depende ni social, ni económico, ni afectivamente, ni le sostiene todos esos ámbitos a ningún hombre. Independientemente que, bueno, que si una es mecánica, alguna vez arregla un motor. Lo digo porque también está esa cosa de un cierto purismo que no es propia del mundo de Wittig. De hecho, yo creo que Wittig, como lo dije anteriormente, es una de las primeras en anticipar la abolición de los géneros. O sea, es una de las primeras pensadoras, junto con Shulamit Firestone, unos 7 años antes que ella, en pensar la abolición del género. Y del género como una categoría de opresión que hay que abolir, en vez de seguir motivándola. Bueno, bien. ¿Y por qué eso no aplica hoy? ¿O por qué les parece a ustedes? Tal vez no les parezca. Justo vos, no hay ninguna torta que pase una autocrítica. ¿Sabes por qué te digo? Porque en este juego, no lo digo por vos, que yo ya te conozco, y que no es tu caso, pero igual lo digo, hay que poder hacer la crítica sin realizar al Juan Pablo Feynman, que siempre está acá esperando, acechando, que ve la publicidad de Sprite y dice, todos estos putos de mierda, ¿entendés? Entonces, bueno, justo. ¿Por qué? Nada, ninguna idea. Porque hay una necesidad de resignificar el espacio que se llama impuesto socialmente. La manera en que la sociedad tiene de mirarnos como mujeres y necesitamos tomar eso para resignificar. ¿Esa es la respuesta a por qué las lesbianas actuales sí son mujeres? No, Mi pregunta es esta. A ver si la podemos responder. Tal vez la puedas responder. ¿Por qué yo creo que la lesbiana de hoy sí es mujer? Así como la del 78 que está pensando Wittig, que además la está pensando como casi como una figura de ficción. También sabe que la tiene que salir a construir. La construye en su obra de ficción. Le pone nombres que no son tan comunes. Le dice andróctona, que es el nombre de las amazonas en griego. ¿Por qué la lesbiana de Wittig no? Y la actual, yo creo que sí es mujer. Porque hoy se casan, tienen hijos, hacen lo mismo que hacían. Por ejemplo, exactamente. De hecho, se asimiló, si se quiere, aún más que una mujer, en el sentido de que no sé si cualquiera, pero las mujeres en general, las mujeres que usualmente se dicen cis, ahí me metí con una cuestión que es riquísima dentro del pensamiento de Wittig, las mujeres que usualmente se llaman cis, saben de las trampas de la heterosexualidad, aunque no puedan cortar con ella, independientemente, saben, conocen, lo intuyen, lo escucharon, lo vieron ocurrir. Entonces, tampoco, si una quiere encontrar la verdadera heterosexual, no la tiene que ir a buscar, hay excepciones, ya lo sabemos, la señora de la repostería, pero si una quiere buscar una heterosexual pura y dura, una heteronormada, no la va a buscar a ese mundo que está estallado, cuyas categorías están estalladas, y las mujeres saben que eso así no lo pueden tomar acríticamente porque es una papa que quema, que las va a dañar. En cambio, la heteronorma se ha encargado mucho de estimular los deseos justo en estas personas que no tienen prácticas heterosexuales en el sentido sexual, no obstante, o sea, no tienen una sexualidad heterosexual, no obstante, sí tienen vidas heterosexuales dentro de todos los dispositivos de heterosexualización que hay en este mundo, siendo la monogamia y la pareja nuclear uno de ellos. Y ese es el motivo por el cual no conviene que vos justo hagas esa crítica, porque si yo te escucho, te pego un dardo con la ballesta, obvio, te tiro con un labris, pero sí hay que hacerlo. Podría decir que hace falta ser efectivamente hombre o mujer para representar la representación. No hay hombres biológicos. No entendimos nada, Fran. Vamos de nuevo. No hay hombre biológico, es una categoría política. ¿Qué quiere decir eso?
En principio quiere decir que tu anatomía, cualquiera sea la anatomía, no redunda, no hay una línea lógica, es completamente arbitrario, social y históricamente construido para que esa anatomía sea circunscripta a una cierta referencia lingüística y por ende política y social. Entonces, en principio no hay hombres biológicos. Luego decime la otra parte que me estabas diciendo que no escuché. Porque me quedé con hombre biológico y dije, carajo, explico re mal. Y no, claro, sí. Las lesbianas pueden reproducir eso, pueden reproducir una lógica heterosexual, no hace falta que tengan pito, digamos. Me estás diciendo lo mismo. No metas el pito. Haz un esfuerzo. Yo sé que podés. No pienses con él. Fingí que no hay. No pasa nada. Me has sentado. Justamente. Claro, ¿entendés? No hace falta. Justamente. Pero hay lesbianas con pito. Ya te explotó la cabeza. Te juro. Te juro, te juro. Hay un montón. Son divinas. Son amigas mías. Yo las quiero un montón. Te lo juro, te lo prometo. Son más tortas que las tortas que tienen concha. Las que tienen pito. Usualmente. Y una buena parte son trabajadoras sexuales. Entonces, ahí ya le explotó la cabeza a Vitic en la tumba. Pero bueno, nada. Digo, pensar pito, hombre, seguimos empantanados. Entonces, no tiene que ver con eso. Pero sí, es verdad que cualquier, o casi cualquier corporalidad puede reterritorializar, o ciertas prácticas pueden reterritorializarse dentro de cualquier cuerpo. Y sí que ya a esta altura uno tendría que pensar que las identidades sexuales, altamente agotadas y bastadas, se ha dicho de paso, son enclaves privilegiados de los dispositivos de control imperial. Sí, ya la idea es de identidad de género. Pero eso no es algo que vos podés decir. No, pero digo como categoría, que alguien tenga una identidad de género, siendo que el género no necesariamente es algo, digo, una categoría de identidad, yo soy esto. Pide cualquier devenir, cualquier tipo de otra forma de relacionarse. Sí. ¿Y qué más? Mi problema es con la identidad, con la noción de identidad, y no solo de género, sino de otra, como en la sociedad argentina. Muy bien, ahora traducilo a raza y pensá que yo con esta carita lo digo. ¿Qué tal suena? Se lo digo a una aymara. ¿Cómo suena? Suena nazi. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Esa deconstrucción de la identidad tiene que ser realizada o enunciada por las identidades menores. Tengo muy malas noticias, Fran, esta tarde para vos. No tenés una identidad menor. ¿Cómo? En parte. Pero ¿se entiende lo que estoy queriendo decir? Medio en chiste, medio en broma. O sea, en el sentido de que hay el desafío de esta propuesta de Vitic en parte tiene que ver con no reterritorializar males peores, justamente porque la homofobia, que es de puro cuño de la occidentalidad en donde estamos instaladas, mal que nos pese, aunque no queramos, aunque haya sido sin nuestro consentimiento, está ahí esperando para aflorar. Eso. Y no da lo mismo que denuncie, por más correcto que sea denunciado. No da lo mismo, porque hay estrategias de poder, hay niveles de poder, no da lo mismo, exactamente, no da lo mismo. ¿Entendés? Te lo paso a político actual. A mí no me cabe Evo Morales, pero a los indígenas, a las personas originarias de Bolivia no les da lo mismo. Entonces yo no me puedo poner a hablar, puedo hablar así del peronismo, pero yo no puedo hablar así de Evo Morales, porque yo soy, mal que me pese a mí misma, y no quisiera, no lo puedo ni decir, pero yo soy una occidentalizada, que goza de esos privilegios, en la mayor parte de Latinoamérica. ¿Entendés? Entonces no lo puedo decir. Eso es algo que, si los va a matar la yuta, que parece que los va a matar a todos la yuta, bueno, ellos se tienen que hacer cargo de Evo. Bueno, las feministas a nivel internacional dicen que esta es una pelea de penes. Y eso para mí es no entender nada a esta altura del partido. Porque ese señor es indio.
Así le dice la gente que me construyó a mí como lo que soy ahora. Indio le dice. Eso es lo que te estoy tratando de decir. No importa cómo lo expreses correctamente. No digo tampoco nunca expresarlo. Si nadie lo va a decir, alguien lo tendrá que decir eventualmente. Esa es la cuestión de la situación. No obstante, en principio sería mejor que no. Porque sí, porque hay privilegios, porque hay historias, porque hay beneficios, porque una se beneficia voluntaria o involuntariamente de regímenes de opresión que oprimen a otros cuerpos, porque, por todas esas ideas. ¿Se entiende? ¿Coinciden? ¿No coinciden? ¿Qué les parece? Bueno, con eso tiene que ver. Entonces, sí, lo que quieras. ¿Cómo llegó de ese momento a ahora? ¿Cómo operó, digamos? ¿Cómo fue la operación? Es largo. Bueno, yo creo que tiene, primera hipótesis, la estimulación del deseo. En vez de construir el deseo y de desconfiar del deseo, pensar a partir del deseo o desde el deseo, que es seguir estando empantanada en el psicoanálisis o en una parte del psicoanálisis, que es lo que Foucault denomina el poder pastoral. Tienen la misma manera de operar, donde el cristianismo y el catolicismo te dice que te libera del deseo, porque el deseo es pecaminoso. Lacan te dice que te va a liberar desde el deseo, a partir del deseo, a partir de que encuentres tu propio deseo. En vez de pensar el deseo como producción y proceso al mismo tiempo, instalados en una maquinaria que produce efectos. Entonces, tener ciertos deseos no quiere decir absolutamente nada. Luego, motivado por ideas del bien. Yo siempre soy de la idea que el bien, o a través del bien, se vehiculizan grandes catástrofes. Por ejemplo, ¿cuál es una idea del bien? La igualdad, la que nos enseñó la Revolución Francesa. Que tenemos que ser iguales, que es buenísimo ser igual. Y la verdad que es una cagada, por miles de factores. Una gran trampa y un engaño. Primero es imposible, segundo no es deseable, no es ni siquiera feliz. Y luego puede producir un montón de, por ejemplo, esto que estábamos charlando con Fran, ¿no? O sea, no somos iguales, no todo el tiempo, no en toda situación. Entonces sí hay personas que tienen que enunciar antes que otras ciertas realidades y tienen que desafiar primero. No se puede hablar por los otros, por ejemplo. Hay algo muy obsceno en hablar por los otros, que tiene que ver con esto. Pero bueno, la igualdad es un principio que ha sido muy estimulado. Y luego hay cuestiones históricas que tienen que ver con lo que se conoce usualmente como la pandemia del VIH, con que en un periodo, que es la década de los 80, toda una maroma de corporalidades y afectividades sexuales, no, ¿cómo decirlo?, que hoy llamamos LGTB, pero que no se designaban a sí mismas así, porque en realidad tenían que ver con todo un modelo de experimentación a todo nivel, lo que Foucault llama el uso reflexivo de los placeres, que incluyen la culinaria, el uso reflexivo de las drogas, la amistad como modo de vida y un largo etcétera. Algo que te podías encontrar, no sé, en Stonewall, en el boliche, el Greenwich Village, tanto como en una comunidad lesbofeminista. No existía esa divisoria identitaria, y eso tuvo que ver con un fenómeno, entre otras muchas cosas, que es la pandemia del VIH, donde toda una población fue exterminada por la utilización de una medicación que estaba proscripta, que era la ZT, que estaba prohibido, que era una medicación oncológica, que era muy venenosa. El régimen farmacopornográfico no se inventó hace 2 días, hace ratazo que está inventado. Entonces, le aplicaron a toda una cantidad de personas inasimilables e inasibles identitariamente, les aplicaron una medicación que las asesinó, básicamente. Y luego lo que quedó es estas figuras identitarias duras, rígidas, llamadas movimiento LGTB. Pero no hay un solo fenómeno, hay varios. Así, por ese caminito,
salimos de la andróctona vitighiana, que te la encontrás en los textos, en sus textos de ficción, en esta amazona, que no quiere un mundo con hombres, pero tampoco diría que no quiere un mundo con otras corporalidades. Yo, por la lectura de otros textos, como el Opoponax, por ejemplo. Bueno, así, por decírtelo rápidamente. Y luego con fenómenos más actuales, ya que se los conoce en la jerga como imperialismo gay, y los procesos de asimilación que son propios de la colonialidad. ¿Qué es la colonialidad? Si el colonialismo es el período donde la soberanía de un Estado nacional o de una nación reside en otro Estado-nación, la colonialidad es el momento actual, hace rato, pero el momento actual, donde no necesariamente no hay un sistema parlamentario, pero ciertas decisiones, usos culturales, formas de hablar, formas de vestir, maneras de afectarse, maneras de comer, lo que se conoce como usualmente la globalización, son decididas, determinadas en otras latitudes. Como para muestra sobre un botón, que el juicio sobre la reestatización de los yacimientos petrolíferos fiscales sea en Manhattan es un ejemplo de ambos casos. O que no tengamos formas propias, ya sea originarias o reconfiguradas en la actualidad, de la política. Y que lo que sigamos pensando en la política tal cual los parlamentos europeos, que también están estallados, que siempre fueron una bosta. El caso son los ejemplos que tenemos en la actualidad. Eso también yo diría que tiene que ver. Entonces, me estoy yendo a la bosta, nunca terminaremos, pero se joden. Y Spinoza, ya llegará el día. Bueno, entonces, digamos que hace rato que esta idea de lo que es, bueno, lo digo así, la idea de que la homosexualidad no es una categoría, homosexual no es una categoría de Wittig, es una categoría de Leo Bersani, que la homosexualidad se haya convertido en el parangón y el epítome de la diversidad cultural, el multiculturalismo, la tolerancia, el respeto y la civilización, avala y legitima formas imperiales de coerción directa sobre ciertos territorios. Por ejemplo, así como para decírtelo sucintamente, legitima que Siria no exista más. No existe más, búscala en Google, no hay Siria, porque a alguien se le ocurrió, entre otras cosas, que Siria es homofóbica, y el mundo es homofóbico porque el mundo está transculturalizado a Europa, que son los inventores de eso. Eso no es originario de ningún lugar que no sea Europa, que lo inventó. Y lo inventó hace poco, porque el amor cortés estaba bastante sublevamiento y se chupaban bastante el pito. Léanlo, y lo verán. Volvemos, ya no sé ni dónde estoy, Estoy como mareada, encima hace el calor, como el vaho. Ya empieza a ser la famosa experiencia mística de la que vos decís. Sí, claro. Estupendo, sí. Que quede todo confuso, es esa la que va, para mí es esa la que va. Que sea todo confuso, que no sea identificable, que no sea asible, que sea toda una maroma. Sí, le escuchamos. En esto de si bien pensamos, digamos, el deseo y a todas las identidades como están, otra identidad como está determinada políticamente, si hasta ahí está más o menos bien eso. Las identidades determinadas políticamente. Bien, sí. Y entonces uno tendría que tender de alguna manera a la deconstrucción de su identidad. Mi amor, qué lindo. Y después, como también a desconfiar del deseo. Espera un segundito, hago un paréntesis ahí. No hay que hacer nada. No, te lo digo en serio. Es súper occidental ese voluntarismo. Échate al piso. No hagas nada. Y ya sabes que el piano se te cae en la cabeza solo. Claro, el acontecimiento es eso, el piano en la cabeza. Esa idea de que hay que hacer algo. Basta, no hagamos más nada. No vayamos a trabajar mañana. Va a ver qué pasa. Y sí, bueno, perdón. Dicho lo cual...
Ay, no, yo no dije nunca eso. No sé, pero por estar determinada, por haber surgido dentro del libertarismo, lo que yo pensaba, por ejemplo, ¿cuáles identidades? Por ejemplo, nombraste vos recién, de alguna forma, identidad indígena, o también del lado del deseo, esto de que el poder no controla sus efectos, que a veces, digamos, como la gente del BDSM, los tipos que de chicos, no sé, en la escuela le pegan y después le gusta que los dominen o le peguen nalgadas, entonces, ¿fue eso lo que quisieron hacer? ¿No? La heterosexualidad quería crear un chabón que le gusta que le den nalgadas, no, probablemente no. Pero Sí. el deseo, de alguna forma, quizás hay un factor de azar o de improvisación del cuerpo, no sé cómo llamarlo, que hace que lo que quizás estaba dirigido para que sea de una manera termine de otra forma. Sí. No sé,